Bienvenidos a la sesión número 3 de la materia de elementos de contabilidad 2 de la licenciatura en Administración y Comercialización. Vamos a ver el día de hoy prácticamente repasar el tema de lo que serían conciliaciones bancarias e inversiones en valores. Recuerden que ahorita estamos haciendo prácticamente, nos metemos a lo que es el cierre de año, ¿no? El cierre de ejercicio de una empresa. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que considerar? Prácticamente nosotros tenemos que visualizar en una forma muy general qué cosas son las que tiene la empresa y cómo las vamos a revisar, cómo las vamos a checar. Y estamos prácticamente viendo los elementos que conforman la hoja de trabajo. Recordarán que la hoja de trabajo es un instrumento. No es básico, podríamos decir, no es un estado financiero básico, es solamente un estado que nos va a ayudar a supervisar o a ver cómo está el cierre de operaciones del ejercicio. En nosotros vamos a poder verificar los saldos de algunas cuentas, ver qué cosas son las que tiene mal la empresa, ver qué es lo que no tiene la empresa, qué es lo que nos falta, o simplemente checar, ¿no? Verificar. ¿Sí? A lo mejor está todo bien y solamente vamos a tener que correr al final algunas reclasificaciones. Recordarán que estuvimos viendo en que la diferencia entre un ajuste y una reclasificación es que la reclasificación solamente es para fines de hoja de trabajo. Sin embargo, el ajuste, ahí sí vamos a tener que meter un registro contable, una póliza, para poder modificar el sistema contable de la empresa. Nosotros, por medio de la hoja de trabajo, es como una guía, donde nosotros podemos ver paso por paso qué es lo que estamos haciendo para cerrar las operaciones de una empresa. Recuerden que las operaciones de la empresa tienen que cerrarse el 31 de diciembre de cada año, para que inicien operaciones la empresa el 1 de enero. ¿Sí? Es en especial cuidado que algunas operaciones, en especial las cuentas de estado de resultados, las tenemos que saldar. Llevemos o no llevemos este instrumento de la hoja de trabajo, se tienen que saldar para que nosotros el siguiente ejercicio empecemos en cero, borrón y cuenta nueva. Nosotros la hoja de trabajo es un instrumento el cual lo podemos hacer en hoja de Excel, en donde vamos a ver en cada columna qué es lo que tiene la empresa y cómo vamos a irlo corrigiendo poco a poco, para no perdernos en un mar de información. Entonces, ahí nosotros podemos checar y verificar qué es lo que tenía la empresa, qué es lo que estoy añadiendo y qué debe de tener al final la empresa. Pero vamos a ver un poquito más acerca de esto. Nosotros tenemos que la hoja de trabajo empieza todo con una balanza de comprobación. Nosotros tenemos que la hoja de trabajo tiene que quedar perfectamente cuadrada. Obsérvense que todas las sumas están exactamente igual. La balanza de comprobación en el debe y en el haber tienen sumas ambos lados de 124.550. Los asientos de ajuste, ambos debe y haber, tienen un saldo de 650 pesos. Balanza de saldos ajustados tienen ambos debe y haber un saldo de 125.200. Y así cada columna tiene que tener un debe y un haber, en donde las cuentas y los saldos, las sumas, tienen que estar perfectamente cuadradas. Ese es nuestro primer objetivo en nuestra hoja de trabajo, donde nosotros verificamos que todos los asientos y todo lo que se va a hacer en la empresa esté perfectamente cuadrado. Acuérdense que la contabilidad tiene un equilibrio, ¿sí? No tenemos que romper ese equilibrio, ¿sí? Todo cargo corresponde a un abono. Acuérdense, siempre una dualidad económica. Entonces, empezamos con lo primero que es la hoja de trabajo, en donde nosotros vamos a poner todas las cuentas que van a integrar la balanza de comprobación. Para efectos aquí, nada más didácticos, solamente estoy poniendo los rubros de activo, pasivo, capital. Pero nosotros en nuestra hoja de trabajo vamos a poner lo que es bancos, caja, inversiones en valores, clientes, documentos por cobrar, inventarios, etcétera. Todas las cuentas, cuenta por cuenta y subcuentas. Acuérdense que existe una cuenta que va a ser la que va a concentrar a pequeñas cuentecitas, ¿sí? Entonces la cuenta con subcuentas. Todo eso lo tenemos que ir identificando y poco a poco irlo desglosando.
tenemos lo que vendría siendo entonces la balanza de comprobación, donde están todos los movimientos que vamos a tener durante la empresa. Acuérdense que eso ya lo empezamos a ver durante su curso de contabilidad pasada, ¿no? Vimos también los asientos de ajuste. Esos asientos de ajuste son por algunas cosas que la empresa ha fallado y que no se ha registrado. O simplemente nosotros vemos que esos ajustes son algo que la empresa faltó. Algo que al final no fue registrado al 31 de diciembre del año en curso, y lo que hicimos fue meter un ajuste. Entonces nosotros, para no perdernos, hacemos la balanza de comprobación que teníamos con la empresa, los ajustes que nosotros estamos proponiendo y al final una balanza de saldos ajustados, para que nosotros chequemos que la empresa haya introducido perfectamente esos saldos ajustados, ¿ok? Posteriormente, nosotros tenemos una columna de pérdidas y ganancias. Esta columna nos va a ayudar a saldar las cuentas de resultados. Acuérdense que cuando nosotros estamos terminando un ejercicio, prácticamente es borrón y cuenta nueva. Todas las cuentas de resultados, ¿sí? Lo que es ingresos y egresos, tienen que quedar con saldo cero, para que con eso nosotros empecemos nuestro siguiente ejercicio en ceros. Posteriormente tenemos aquí lo que es una balanza previa, en donde nosotros estamos poniendo las cuentas cómo quedarían. Ahí, en especial, utilizamos una cuenta denominada pérdidas y ganancias. Esa cuenta de pérdidas y ganancias, como dijimos, es nuestra primera instancia para saber si hay una utilidad o si hay una pérdida dentro de la empresa. Ojo, no es la definitiva. Acuérdense que cuando la empresa está utilizando un método del método analítico, tenemos que determinar un costo de ventas. Por consiguiente, parte del costo está en inventarios. Entonces, tenemos lo que vendrían siendo las reclasificaciones. Las reclasificaciones son precisamente algunos asientos que nosotros estamos haciendo, algunas aplicaciones, pero no a nivel contabilidad, solamente hoja de trabajo, para al final tener los estados financieros. Los estados financieros, como habíamos comentado, tienen que ser la forma más resumida de la información financiera, ya que con esos nosotros vamos a conocer los resultados que ha tenido la empresa. Vimos o mencionamos que si nosotros queremos hacer un detalle de todas las operaciones que ha tenido la empresa, podemos apoyarnos por medio de las notas a los estados financieros, en las cuales nosotros podemos ver y checar el panorama que tiene totalmente general de la empresa. Pero los estados financieros es simplemente un vistazo general que lo que tiene la empresa. Como digamos, a nivel mayor, solamente las cuentas mayores. Y para eso nos están sirviendo las reclasificaciones, para saber qué cuentas se están saldando y se están llevando a nivel mayor. ¿Ok? Bueno, veamos, nosotros empezamos a ver la sesión pasada, estamos profundizando en lo que vendría siendo los ajustes. ¿Qué cosas vamos a meter en los ajustes? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir revisando de la empresa para ver qué está mal? Entonces, nosotros la sesión pasada empezamos a ver algunos instrumentos, ¿sí? Esos instrumentos vamos a conciliar o vamos a equiparar lo que nosotros tenemos como empresa y lo que tiene nuestra institución bancaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo como empresa puedo tener en mi auxiliar, ¿sí? En mi TD mayor, en la cuenta de bancos, puedo tener 1,000 pesos. Sin embargo, el banco tiene solamente 500. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué el banco tiene una cantidad y por qué yo tengo otra? Pues ahí es donde nosotros vamos a introducir un instrumento para verificar que lo que yo tengo sea correcto con lo que tenga el banco. Es decir, nosotros vamos a utilizar una conciliación bancaria. Esa conciliación bancaria nos va a decir qué diferencias tenemos entre yo, empresa, y el banco, ¿sí? Para que nosotros tengamos identificado todas esas pequeñas diferencias o grandes diferencias que puede haber. Y principalmente nos enfocamos a esas diferencias en las cuales yo emito un cheque y el banco a lo mejor no lo ha pagado. ¿Por qué? Porque yo el cheque se lo doy al proveedor y el proveedor tendrá que ir al banco a cambiarlo. También dijimos que es un instrumento de control.
¿Por qué? Porque eso me va a permitir verificar que los cheques que yo estoy emitiendo realmente sean cobrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede darse el caso que nosotros emitamos un cheque y ese cheque lo cobre otra persona con otra cantidad. Entonces tengo que ver qué pasó ahí. O simplemente ni emití el cheque, aquí lo tengo y el banco ya lo pagó. Entonces tengo que verificar qué fue lo que pasó, exactamente qué sucedió en ese paso. Hoy en día no es nada extraño ver que hay algunas veces que nos juegan algunos fraudes, ¿no? O algunas equivocaciones o que nos clonaron lo que vendría siendo la chequera, etcétera. Entonces, todo lo que es conciliación bancaria, además de ser un instrumento para verificar el cierre de ejercicio de la empresa, nosotros nos sirve para verificar y para llevar un control de lo que vendría siendo nuestra chequera, ¿sí? Tener y verificar esa chequera y que los cheques realmente sean cobrados por el importe que yo los estoy emitiendo y realmente que se cobren los cheques que yo emita. Esa es la importancia de una conciliación bancaria, aparte de tener bien checadas las diferencias que tenemos nosotros como empresa y el banco. Tenemos que verificar que realmente haya control dentro de los cheques que tiene la empresa y lo que está pagando el banco. ¿Por qué? Porque si yo emito mucho más cheques y los entrego, va a llegar a lo mejor un momento en que puede también terminarse el saldo de bancos. Entonces, si yo me termino el saldo de bancos y emito un cheque al que a lo mejor no tiene fondos, también el banco me va a cobrar una penalización. Esa penalización va a tener un costo para la empresa. Unas comisiones por cheques que no tengan fondos, pues es muy alto esa penalización. Pero además, la reputación crediticia que yo voy a tener con mi proveedor. ¿Qué confianza va a tener el proveedor de darme un crédito? De tener la fe de que yo le voy a pagar. Y cuando va al banco, ese cheque no tuvo fondos. ¿Sí? Entonces, yo también tengo que cuidar la reputación que tengo con mis proveedores, porque es una fuente de financiamiento la cual el proveedor a mí no me está cobrando intereses. Entonces, tengo que cuidar esos 30, 15, 20 días de financiamiento en el cual yo me estoy financiando para poderle pagar al proveedor y en ese tiempo yo tenga tiempo para cobrar lo que vendría siendo las facturas a mis clientes. Entonces tengo que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? No destrozar la reputación crediticia que tiene la empresa. Hoy en día es muy difícil tener créditos y más para una pyme. Entonces tenemos que cuidar las pocas fuentes de financiamiento que podemos tener. Y una de ellas muy importantes vendría siendo las cuentas crediticias que tiene la empresa con los proveedores. Cuidar ese crédito, ya que es una parte fundamental de la empresa. Entonces, retomando, nuestra conciliación bancaria es un instrumento que tiene muchos usos. Nosotros, como parte de marketing, podemos verificar una conciliación bancaria y ver las diferencias que tiene la empresa con el banco. Ver algunos cheques de algunos proveedores que no han cobrado. Y puede ser que algún proveedor, un proveedor para mí de marketing, venga y me dice, oiga, me di el cheque pero se me perdió, ya no lo puedo encontrar. Entonces nosotros vamos a la conciliación bancaria para ver si efectivamente ese cheque no ha sido pagado por el banco. Si no ha sido pagado por el banco, simplemente nosotros podemos hablar o emitir un llamado al banco para que no pague ese cheque y ahora sí que realizar otro cheque para dárselo al proveedor. ¿Sí? Es importante que nosotros chequemos y sepamos usar esa conciliación bancaria, ya que es un instrumento que también nos va a ser útil para nosotros. Bueno, vemos que las conciliaciones bancarias tienen un formato. Ese formato lo empezamos a ver la sesión pasada. Acuérdense, tenemos dos partes, una que es la empresa y una que es el banco. Y partimos de lo que vendría siendo el saldo del banco. El banco tiene una cantidad. Esa cantidad yo le voy a sumar
los cheques que no tenga reconocidos la empresa, o sea, la empresa no los reconoce, pero el banco sí. Entonces, si el banco sí los reconoce, pues deben de estar restados acá, porque el banco ya los pagó, pero la empresa por X o Y motivo no los reconoció, no tiene noticia de esos cheques que pagó el banco. Entonces, si están restados y yo estoy partiendo del saldo de bancos que ya restaron esos cheques, pues el efecto contrario vendría siendo una suma. Por eso nosotros lo estamos sumando, cheques no reconocidos por la empresa. Por el contrario, algunos depósitos, los depósitos son algunos depósitos, algunos ingresos que tuvo el banco y que yo no los estoy reconociendo como por empresa. A lo mejor no son depósitos, a lo mejor son un interés que el banco me pagó por tener mi dinero ahí con ellos. Entonces es un ingreso. Esos ingresos son no reconocidos por la empresa y por consiguiente aquí está sumando porque el banco ya los reconoció como un ingreso. Para darle el efecto contrario, lo resto. Es un depósito no reconocido por la empresa. Posteriormente voy a poner las cosas que no ha reconocido el banco, o sea que es parte del banco. Y sería en una forma negativa, cheques que no ha reconocido el banco, ¿por qué? Porque es un egreso que sí reconoció la empresa, y depósitos que no ha reconocido el banco, pero sí los ha reconocido la empresa. Entonces, aquí el banco hay que restárselo porque es una salida de dinero que no la ha reconocido el banco, y este sería una fuente de ingresos que no ha reconocido el banco, para que al final nosotros tengamos el saldo que tiene el banco para nosotros empresa. Entonces, fíjense, este sería empresa, empresa, banco, banco, banco. ¿Ok? Aquí lo tenemos bien identificado por medio de colores. Acuérdense que la conciliación bancaria no nada más es exclusiva de bancos. Nosotros podemos conciliar cualquier cosa, siempre y cuando sean los mismos temas y sean diferentes fuentes. Por ejemplo, podemos conciliar inventarios. Nosotros tenemos los inventarios aquí en contabilidad y los inventarios físicos. ¿Sí? Un inventario físico son las existencias realmente que tiene la empresa. Nosotros podemos conciliar, por ejemplo, yo debo de tener algunas mercancías de marketing, de publicidad. Entonces, contablemente yo tengo un inventario de mercancías en publicidad, pero físicamente aquí yo tengo un inventario y puedo conciliar lo que tiene contabilidad como existencia y lo que yo tengo físicamente aquí en mi inventario, lo que puedo tocar. Puede haber esas diferencias entre lo que está en libros y lo que está existente. Entonces, tomando todas esas diferencias, nosotros podemos verificar cuál vendría siendo nuestro equilibrio, ¿sí? Nosotros tenemos que checar esas pequeñas diferencias para poderlas tener bien identificadas. Entonces, prácticamente nosotros vamos a partir de la conciliación bancaria. Esta conciliación bancaria fue la que dejamos en nuestra sesión pasada. Tenemos que vendría siendo la conciliación de diciembre del 2008 de una empresa. Fíjense cómo empieza con el saldo de bancos, cheques no reconocidos por la empresa, depósitos no reconocidos por la empresa, pero el banco sí los tiene, cheques no reconocidos por el banco, pero que la empresa sí los tiene, o sea, es lo contrario, depósitos no correspondidos por el banco, pero la empresa sí los tiene. Entonces, fíjense las partes, ¿no? La primera parte, nuevamente, saldo que tiene el banco, es decir, mi estado de cuenta. Posteriormente, yo voy a llegar, nuestro objetivo es llegar al saldo que tiene la empresa en el auxiliar de bancos, es decir, en nuestra T de mayor. Posteriormente, tengo lo que vendría siendo el cheque no reconocido por la empresa, pero que sí lo tiene el banco. Y ahí estuvimos viendo que era el cheque número 6, las comisiones y el ICR retenido. Entonces ahí varias partes son las que no tiene reconocidas la empresa, pero el banco sí. Posteriormente tengo algunos depósitos no reconocidos por la empresa, pero que el banco sí, que son unos intereses, ¿no? Posteriormente yo voy a restar los cheques no reconocidos por el banco, pero que sí
no reconocidos por el banco, pero que la empresa sí los tiene, ¿no? Es el cheque número 8, es cheque número 9. Muy posiblemente esos cheques no los ha pagado el banco porque no se ha parado el proveedor a cobrarlos directamente al banco. Posteriormente, tengo los depósitos no reconocidos por el banco, es decir, esos depósitos que yo tengo que el banco no ha reconocido. Muy seguramente son algunos cheques en tránsito que entraron en alguna cámara de compensación, ¿no? Para que finalmente yo tengo el saldo de la empresa. Vamos a ver nuevamente otro auxiliar, otro ejercicio para repasar el tema de conciliación bancaria. Ahí tengo el estado de cuenta y el auxiliar. Tengo el estado de cuenta donde tengo 255 de saldo inicial y finalmente voy a llegar a un saldo, sí, por parte del estado de cuenta de 137. Tengo el auxiliar de bancos en donde tengo un saldo inicial de 380 para que al final llegue a 215. ¿Ok? Acuérdense, debe y haber, pero ahorita ya tenemos ahora sí que la diferencia. Ya no tenemos en el estado de cuenta lo que yo les había comentado por la parte de bancos. Tenemos ahora débitos y créditos. Débitos vendría siendo el debe para nosotros y el haber créditos. Entonces acuérdense que el banco es un espejo para nosotros. Nosotros lo que yo tengo en el debe como un depósito, el banco lo tiene del lado contrario. ¿Ok? Fíjense ese depósito cómo está del lado de créditos, o sea, en el lado del haber, ¿sí? Lo tengo por el lado de créditos. Es contrario. Acuérdense que para nosotros como empresa los depósitos se cargan, están en el debe, ¿sí? Están de este lado. Pero para el banco están de este lado, ¿sí? Porque es dinero que no es del banco, es de nosotros. Entonces, por eso el banco lo reconoce del otro lado, ¿sí? Del lado del haber, lo que el banco se llama crédito. Por eso se le llama crédito. Porque nosotros estamos depositando ese dinero y ese dinero no es del banco. Ese dinero nos pertenece a nosotros y nos va a dar cierto crédito de que ese dinero, hasta que se termine, el banco lo va a pagar. ¿Ok? Nosotros en el lado del haber, nosotros registramos todas las salidas de dinero, todos los cheques y las comisiones. Y por el lado de bancos, él los va a registrar del lado de débitos. ¿Por qué? Porque se está restando el dinero que yo tengo como crédito. Entonces lo está ahí disminuyendo cada vez que pago un cheque, pues el banco me debe menos dinero. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el estado de cuenta. El estado de cuenta ya dijimos débitos y créditos. Créditos son todo el dinero que yo estoy generando en mi cuenta, que me está aumentando mi dinero en la cuenta, y débitos es la salida de dinero. Entonces, aquí vamos a empezar retomando la conciliación bancaria de la empresa. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos algunas diferencias. El cheque, por ejemplo, ahí marcamos el cheque número 9, de 100 pesos, nosotros ya tenemos una identificación del cheque número 9. Pero fíjense, nosotros del lado de la empresa, ahí tenemos un cheque no reconocido por el banco, es decir, la empresa sí lo reconoció, es de 150. Tenemos que verificar precisamente esa diferencia. ¿Por qué? Porque el banco lo tiene por 100 pesos, lo pago por 100 pesos y yo empresa lo tengo por 150. ¿Qué pasó? Pues ahí tengo una diferencia de 50 pesos. Es decir, yo contabilidad me equivoqué. No era de 150, era de 100 pesos. ¿Ok? Tengo otro, un depósito de 200 pesos que había quedado pendiente en el mes de diciembre. Cuando llega a mi estado de cuenta en el mes de enero, veo que ese depósito ya está. Entonces ahí lo voy marcando. Posteriormente, nos vamos a lo que vendría siendo, a checar. Ahí tengo, ya estoy verificando, estoy checando, que lo que vendría siendo el saldo de bancos, que son 137, acuérdense que era, ahora sí que estamos actualizando la conciliación bancaria con los saldos de enero, tengo que el banco terminó con un saldo de 137 pesos, lo cual yo tengo que ponerlo en la parte inicial. Posteriormente, tengo lo que son los intereses. Esos intereses no pasó nada.
yo no los he registrado y siguen no reconocidos por la empresa, pero el banco sí los tiene. Posteriormente, ahí estoy poniendo el cheque número 8, sigue con los 200 pesos y ahí ya estoy marcando la diferencia del cheque número 9. Fíjense bien, ahí nada más ya no está por 150 y ahí le pongo ya no cheque número 9. Ya le estoy poniendo diferencia del cheque número 9 por 50 pesos. Posteriormente, yo ya estoy llegando a mi saldo de empresa, que hasta ahorita es un saldo negativo. Entonces, vamos a seguir. Tenemos ahí el estado de cuenta con algunas marcas que ya hicimos el depósito de los 200 pesos, ahí está marcado, y el cheque número 9, ahí está marcado, sí, que lo acabamos de marcar en la parte anterior, checándolo con la conciliación bancaria del mes pasado, de diciembre. Vamos ahora a ese estado de cuenta, vamos a compararlo con mi auxiliar de empresa para ver qué diferencias son las que tengo. Entonces, ahí tengo que hay un depósito de 400 pesos, que también lo marco del lado de la empresa. Tengo lo que vendría siendo un depósito del lado de la empresa por 590 y del lado del estado de cuenta, del lado de bancos, ahí lo tengo 590. Posteriormente tengo el cheque número 10 por 300 pesos, el cual lo voy a checar ahí lo tengo, ¿sí? En el estado de cuenta lo palomeo nuevamente. Pongo otra palomita a lo que vendría siendo el cheque número 11, ¿sí? Y del lado del auxiliar, ahí tengo otra vuelta el cheque número 11 por 250, y está palomeado en los dos lados, ¿sí? Pongo el cheque número 15 por 150 pesos, ahí lo estoy palomeando del lado del auxiliar, entonces me faltaría palomearlo del lado del estado de cuenta. Pongo, ¿sí? O palomeo, ya no tengo ninguna otras, ahora sí que similitudes. Empiezo a marcar cuáles son mis diferencias. Del lado del estado de cuenta tengo una diferencia de una comisión, ¿sí? Ahí lo tengo de 100 pesos, los intereses de 50 pesos, y el cheque número 14 por 458, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a empezar lo que vendría siendo a seguir actualizando mi conciliación bancaria de enero, ¿sí? Si se fijan, esa conciliación ya tengo nuevamente más información, la cual voy a empezar a vaciar. Empiezo nuevamente con mi saldo de bancos que ya tenía, que era de 137 pesos, ¿sí? Nuevamente, ahí tengo ya el cheque número 14, que es un cheque no reconocido por la empresa, sí, pero que sí lo tiene el banco, pero la empresa no, de 458 pesos. Ahí tengo que verificar qué pasó con ese cheque, porque no lo está reconociendo la empresa. Tengo nuevamente mi comisión de 100 pesos, una comisión que tampoco ha reconocido la empresa, sí. Ahí tengo los intereses, sí, que tampoco reconoció la empresa, de 50 pesos, ¿ok? Y tengo con esto, sí, seguimos con la parte de abajo, cheques no reconocidos por el banco, son igual 250 pesos, el cheque número 8 y la diferencia del cheque número 9, que serían de 50 pesos, para que al final me salga el saldo en bancos de 315. Posteriormente, ahora voy a checar el auxiliar de la empresa, con la conciliación bancaria de diciembre del 2008, porque había checado estado de cuenta con conciliación, estado de cuenta con auxiliar, entonces ahora me falta auxiliar con conciliación. Ahí tengo la conciliación que ya tiene algunas marcas, igual el auxiliar ahí tiene también algunas otras marcas. Voy a ver qué otras similitudes o qué otras marcas voy a hacer, ¿no? Tengo el cheque número 6 de 300 pesos, ya lo tengo registrado por parte de la empresa, 300 pesos. Tengo las comisiones de 50 pesos que también la empresa ya las tiene registradas. Y tengo lo que vendría siendo el ICR retenido, ¿sí? De 5 pesos, y ahí lo tiene también la empresa ya registrado.
Entonces, las únicas diferencias que tengo de la empresa que no ha reconocido el banco, nuevamente es un cheque 14 de 500 pesos, un depósito de 900 y el cheque número 16 por 500 pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a actualizar nuevamente mi conciliación bancaria, ¿no? Mi conciliación bancaria, nuevamente checo que venga el estado o el saldo final de bancos de 137. Tengo lo que vendría siendo mis cheques no reconocidos por la empresa. Ajá, ahí está el cheque número 14 por 458 y la comisión de 100 pesos. Nuevamente, ahí tengo depósitos no reconocidos por la empresa. Los 80 pesos que se habían generado en el mes de diciembre todavía no los ha registrado la empresa, siguen ahí. Y nuevamente ahí voy a reconocer los 50 pesos de intereses por parte de la empresa que no ha reconocido, ¿no? Tengo, que poner los cheques no reconocidos por el banco. Esos cheques, fíjense, ahí siguen los primeros dos, cheque número 8 y la diferencia del cheque número 9. Y ahora ahí vendría siendo cheque número 14 y 16, que fueron los que encontramos, ambos por 500 pesos. Y posteriormente ahí tengo un depósito no correspondido por el banco de 900 pesos. ¿Qué va a pasar aquí? Ya estoy teniendo un saldo más real de lo que vendría siendo la empresa, ¿no? De 215. Pero ahí tengo un cheque número 14 y ahí tengo otro cheque número 14. Solamente varía la cantidad. Entonces, muy seguramente la empresa lo está registrando por 458 y el banco por 500 pesos. Entonces, tengo que ver y aquí tengo que ya nada más estoy registrando la pura diferencia, ¿sí? Esa diferencia sería de los dos saldos, ¿sí? Y ahí estoy checando que nuevamente llego al saldo que tiene la empresa de bancos de 215 pesos, ¿ok? Entonces, ahora ya terminamos por parte del auxiliar, por parte de la conciliación bancaria de bancos. Vamos con el siguiente rubro, que vendría siendo una conciliación de inversiones temporales. Esa conciliación de inversiones temporales, fíjense que es el mismo formatito, ¿sí? Fíjense que es exactamente lo mismo, solamente que estoy cambiando los nombres. Tengo, en lugar que tenga el saldo de bancos, tengo el saldo de inversión en valores de mi casa de bolsa, ¿no? Donde tengo 1,000 pesos. Posteriormente tengo comisiones no reconocidas por la empresa, ya no van a ser cheques, ¿por qué? Porque ya van a ser comisiones, ya vamos a tener nada más puras comisiones e intereses, fíjense, ya no tengo lo que vendría siendo depósitos, ahora sí siguen siendo intereses. Posteriormente ya no tengo cheques no reconocidos por el banco, y ahora vendrían siendo comisiones no reconocidos por la casa de bolsa. Posteriormente voy a tener lo que sería intereses no correspondidos por la casa de bolsa en lugar de lo que vendría siendo depósitos no reconocidos por el banco. Finalmente tengo lo que sería el saldo en inversiones en valores de la empresa, ¿ok? Entonces ahí llegamos. Vamos nuevamente con el mismo procedimiento. Tengo el estado de cuenta por parte de la casa de bolsa y tengo el auxiliar por parte de la empresa de inversiones temporales o inversiones en valores, ¿sí? Entonces, si se fijan, es el mismo concepto. Voy a empezar nuevamente a hacer la conciliación bancaria. Empezamos con el estado de cuenta de lo que vendría siendo inversiones en valores contra conciliación bancaria que yo tenía el mes pasado, de noviembre, para verificar qué diferencias tengo entre los dos, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Ahí voy a empezar a marcar, ¿sí? Esos 4 pesos de comisión, pues ahí los tengo en mi conciliación bancaria que yo tenía, ¿sí? Ya los voy a empezar a marcar. Tengo unos intereses de 34 por medio de la casa de cambio, de la casa de bolsa, ahí tengo el estado de cuenta, y ahí tengo otros 34. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conciliación que yo tenía del mes pasado ya va a quedar en ceros. Si se fijan, tengo un saldo inicial de 1,000 pesos y yo terminaba con 1,030 que tenía la empresa. Entonces, ahí tengo dos diferencias que ya están apareciendo en mi estado de cuenta hoy de la casa de bolsa.
Entonces voy a tener que borrar, ¿sí?, esos saldos y empiezo. Ahora voy a empezar a actualizar. Voy a empezar ahora con la conciliación de inversiones temporales de la empresa, pero ahora del mes de diciembre. Y ahí tengo el saldo de inversiones en valores de 1,142 pesos, porque ya es el saldo que tiene la casa de bolsa de 1,142, y el saldo en inversiones valores de la empresa hasta ahorita es de 1,142, o sea, porque no tengo ningún otro movimiento. Fíjense que ahí está el esquema, es lo mismo, siguiendo la misma conciliación, pero ahora es enfocado a inversiones temporales. Entonces, voy a seguir, ya chequé el estado de cuenta de la casa de bolsa con mi conciliación del mes pasado. Ahora voy a hacer el estado de cuenta, ¿ok? Pero ahora la voy a comparar con el auxiliar, ¿ok? Con el auxiliar de la empresa. Voy a empezarlos a marcar. De hecho, el estado de cuenta ahí viene ya unas marcas que hicimos ahorita en la presentación anterior, en la lámina anterior. Entonces ya tengo un 4 y un 34 marcados. Ahora voy a marcar otros 34, ¿sí? Ahí los tengo marcados del otro lado del estado de cuenta. Tengo otros 4 que ahí los tengo marcados en el estado de cuenta. Unos 34, 34, ¿sí? 4 y 4. Entonces, ¿cuáles van a ser mis diferencias? ¿Sí? Ahí tengo otros 4 que están marcados. Mi diferencia son los intereses de 56 por parte del estado de cuenta de la casa de bolsa, que yo no registré. Si se fijan en contabilidad, no están. Ahí está el auxiliar y no hay ningún 56. ¿Sí? Tengo otra diferencia de unos 34 pesos de intereses. Posteriormente, tengo otros 2.34, dos cantidades de intereses de 34 y unas comisiones de 4 pesos. ¿Qué quiere decir? En inversiones temporales nosotros tenemos pérdidas y ganancias, pérdidas y ganancias, pérdidas y ganancias o intereses consecutivos durante un periodo. Son inversiones temporales, es decir, el interés y las comisiones siempre son diarias. Diario está moviéndose mi inversión, por eso son temporales, porque es a corto plazo. Si tuvieran inversiones en valores, pero a largo plazo, los periodos vendrían siendo más largos, de 28, 30, 60, 90 días, dependiendo cómo lo esté yo manejando. En este caso son temporales, es decir, ahora sí que constante el cambio. Si fuera a largo plazo, a lo mejor son inversiones en valores que no voy a mover, pero el interés también no se mueve, ¿sí? Es muy constante el interés. En este caso, nosotros tenemos que hacer un corte diario. Diario nos va a marcar cuánto está generándose de intereses. Para nosotros, para fines de aquí, de que nos quepa la información en nuestra pantalla, estoy manejando intereses y comisiones con datos muy cortos, podríamos decir. Sí, nada más estoy dando los intereses y comisiones de algunos días, no de todos los días. Pero por lo general nos va a llegar un interés y una comisión diario. Interés y comisión diario, interés y comisión diaria, ¿sí? Sobre la inversión temporal, porque en cualquier momento yo puedo retirar mi dinero y va a llegar un momento en que yo pues le diga a la casa de bolsa, retira mi dinero, ya no tengo esa inversión, o cámbialo y hacemos esto. Sí, por eso es temporal, porque cada día yo puedo hacer un movimiento. Y yo contablemente tengo que registrar todos esos movimientos. Día por día, si hago movimientos día por día tengo que registrarlos. No esperarme hasta el final, sino que ir registrando poco a poco toda esa información. Entonces, vamos a ver cómo nos estaría quedando nuestra conciliación. Ahí tengo la conciliación de inversiones en valores al mes de diciembre del 2008. Tengo que empiezo del saldo de la inversión en valores, ¿sí? Por medio de la casa de bolsa, de 1,142 pesos. Y ahí tengo las comisiones no reconocidas por la empresa, ¿sí? Que vendrían siendo esas comisiones, ¿no? Los cheques no reconocidos por la empresa. Ya no son cheques, ahora son comisiones, ¿ok? Posteriormente, ahí tengo lo que serían
los intereses no reconocidos por la empresa, lo que vendría siendo en mi conciliación los depósitos no reconocidos por la empresa, ¿sí? Ahí si se fijan, esos intereses vendrían siendo de 56 pesos, que fueron los que teníamos que nos faltaban. Es importante que nosotros tengamos el desglose operación por operación. Yo sé que a lo mejor tengo en el otro, ¿no? 4 pesos, 4 y 4 serían 8. Pero tengo que ponerle en mi conciliación 4 y 4 para que se vea el movimiento. Yo en mis casos aquí, en mi ejemplo, yo no puse fechas, pero es muy común de que yo tengamos diferencias en fechas, ¿ok? Entonces tengo que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, ahí tengo comisiones no reconocidas por la casa de bolsa, lo que vendría siendo, ¿sí? La parte de cheques no reconocidos por el banco. ¿Sí? Y posteriormente, bueno, ahí tengo las dos comisiones, ¿sí? De 4 pesos, de diferentes días. Y al final tenemos la parte de intereses no reconocidos por la casa de bolsa, lo que antes era depósitos no reconocidos por el banco. Entonces, si se fijan, lo importante de este ejercicio, aparte de repasar 2 veces la conciliación, es que vean que todas las conciliaciones se pueden aplicar en diferentes partes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es inversiones temporales con empresa, la anterior fue bancos con empresa. Puede ser, por ejemplo, como les había comentado, un inventario físico contra el auxiliar que tiene la empresa. En este caso, el inventario pues va a tener entradas y salida de material, ¿sí? En ambas partes. Entonces es importante enfatizar todo eso, que no por el hecho de ser una conciliación bancaria va a ser exclusivamente ese instrumento para bancos y lo que vendría siendo empresa. No, esta conciliación bancaria, el formato, la idea, puede aplicarse para muchas otras circunstancias, ¿no? La cual el objetivo es tener 2 puntos de comparación, empresa y una institución, o simplemente empresa con algo físico, ¿no? Contabilidad con algo físico. Con eso yo puedo tener 2 puntos diferentes de comparación y para eso nos serviría una conciliación bancaria, ¿sí? Una conciliación prácticamente, verificar las diferencias que existen entre 2 cosas. Entonces, fíjense que yo nada más estoy cambiando. En lugar de depósitos, yo le pongo intereses y en lugar de cheques les voy poniendo comisiones porque son salidas. Pero puede ser entradas y salida de materiales, también puede ser. Ajá, entonces no nada más la idea es tener conciliación, es conciliación bancaria, ¿no? No, conciliación puede aplicarse a otras cosas, no exclusivamente a bancos. Puede aplicarse a muchas otras circunstancias. Entonces ahí tengo que al final voy a salir o voy a llegar al saldo de inversiones en valores por parte de la empresa. Es decir, lo que yo tengo en mi T de mayor, en mi auxiliar, ahí es lo que yo voy a tener como un saldo final, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí terminamos la parte de las conciliaciones. ¿Sí? Es importante enfatizar que siempre nosotros tenemos diferentes puntos, diferentes circunstancias. Yo sé que es difícil para ustedes a lo mejor ahorita porque son sus inicios. Es difícil empezar a hacer el tema de conciliación. Y más si en algunos libros no van a encontrar lo que vendría siendo depósitos o cheques, ¿no? Van a encontrar cargos y abonos o débitos y créditos. Entonces acuérdense, débito es lo que vendría siendo cargos y débito y crédito lo que vendría siendo abonos. Entonces simplemente nada más es cambiar términos, ¿sí? Entonces yo les comento porque a lo mejor no van a encontrar alguna conciliación bancaria con lo que es cheques y depósitos. Yo lo hice para estos efectos porque para nosotros es más fácil tener el concepto de depósitos y cheques, ¿no? O sea, cheques yo ya sé que es una salida de dinero y depósitos pues ya sé que es una entrada de dinero, ya sea por ambos lados, ¿no? O sea, ya sea para el banco, ya sea para la empresa, pues yo sé que es un depósito, pues una entrada de dinero y lo que es un cheque, pues una salida de dinero.
En algunos libros, les vuelvo a repetir, no van a encontrar estos términos, van a encontrar débitos y créditos, pero es lo mismo, es seguir el mismo formato, o van a encontrar cargos y abonos. Entonces, pues es lo mismo, ¿sí? Cargos serían el depósito y abonos vendrían siendo los cheques. No se les olvide que para el banco, tanto para el banco como para inversiones en valores, nosotros tenemos ese espejo, esa parte, ¿no? Esa dualidad. Lo que para mí es un depósito, para la otra empresa pues es una deuda, deben ese dinero. Entonces, para la empresa, en lugar de que para mí es un cargo, para la empresa es un abono. Y por el contrario, si yo hago un cheque, para mí va a ser un abono porque es una salida de dinero, pero para el banco va a ser lo contrario, va a ser un cargo. ¿Por qué? Porque el banco le debe menos dinero a mí, ¿no? O sea, a mi persona, ¿sí? Debe menos dinero del dinero que ellos tienen en custodia. Entonces, de ahí la diferencia, es como un espejo. No se les olvide esa parte. ¿Sí? Siempre en la parte de una persona externa, siempre va a ser un espejo. Inversiones en valores también, la casa de bolsa, si pudieron observar, también hay ese espejo, lo que vendría siendo para mí un depósito, una entrada de dinero, una fuente, para ellos es que me deben más dinero, entonces para ellos vendrían siendo un abono. Por el contrario, cada vez que me van a cobrar dinero por una comisión, va a disminuir ese dinero. Entonces, para ellos es un cargo, pero para mí significa una salida de dinero que sería un abono. Entonces, siempre es importante tener esa dualidad, ¿sí? Es como un espejo, les vuelvo a repetir, ¿sí? Les comento para que no tengan problemas y no vayan a pensar, veo el estado de cuenta, digo, y es el estado de cuenta, pues a mí me aparecen los depósitos del otro lado, pues del lado del haber, ¿no? Porque tu empresa lo tienes del lado del cargo, pues porque la empresa ese es su dinero, pero para el banco no, el banco es un dinero prestado, es un dinero que no lo tiene el banco. ¿Ok? Espero que tengan no tengan ninguna dudas al respecto. Y es importante que ustedes verifiquen todo esto. De ser posible, vean, repasen sus notas y traten de hacer ustedes una conciliación bancaria. ¿Sí? Es muy común. La parte de contabilidad siempre va a tener conciliaciones bancarias. Esas conciliaciones bancarias se hacen mes por mes. Mes por mes, ¿por qué? Porque la contabilidad tiene 12 meses, es un ciclo, un ejercicio de un año, pero tenemos que hacer cortes contables cada mes. Entonces, cada mes se debe de verificar el saldo que tiene la empresa y el saldo que tiene la institución bancaria. Entonces, mes por mes debe de haber realizado una conciliación bancaria. Entonces, esa conciliación bancaria en pequeñas empresas es muy sencilla. ¿Por qué? Porque el estado de cuenta es muy chiquito. Es una operación, 2, 3 operaciones por día. Entonces, es muy sencillo para que ustedes puedan realizarla y puedan repasar el tema de conciliación bancaria. Porque sí es un poquito complicado al inicio, ¿ok? Traten de hacer la conciliación bancaria utilizando el formato que yo les he marcado, no porque sea mi formato, sino porque es un poquito más sencillo pensar, ¿sí? Que vendría siendo un cheque, una salida de dinero, un depósito, pues una entrada de dinero, ¿no? Igual lo pueden sustituir y no poner cheques, sino poner una salida y un depósito, pues una entrada, para que a ustedes se les haga un poco más sencillo la idea, ¿ok? Y es importante que ustedes cuando empiecen a hacer la conciliación bancaria sigan los pasos que hemos hecho hasta ahorita. Primero se hace lo que vendría siendo el estado de cuenta contra la conciliación, ¿ok? Si se fijan, la conciliación del mes pasado. Entonces, marco lo que yo tengo de mi estado de cuenta
con la conciliación del mes pasado para ver si ya aparecieron algunos movimientos que yo, el banco no los había considerado. Entonces tengo que actualizar la conciliación bancaria que tenía del mes pasado. Posteriormente esa conciliación bancaria pues la voy a pasar en limpio, ya actualizando los datos de saldo inicial del banco. Entonces ya la paso en limpio, empiezo a hacer mi formatito, ¿sí? En el cual pues voy a tener el saldo de bancos, el saldo inicial de este mes, y voy a pasar los cuatro campos. ¿Qué datos es el que me haga falta? Ya no voy a poner los datos que ya marqué, ¿no? Posteriormente ya tengo lo que vendría siendo conciliación del mes pasado con mi estado de cuenta. Después, nuevamente, voy a tener mi estado de cuenta contra el auxiliar de la empresa. Y después empiezo nuevamente a marcarlos y paso lo que no he marcado, lo que tengo vivo, lo paso a mi conciliación bancaria. Entonces ya tengo conciliación del mes pasado con el estado de cuenta. Estado de cuenta con mi auxiliar. Entonces ahora voy a checar mi estado de cuenta, mi auxiliar de la empresa, con lo que vendría siendo mi conciliación del mes pasado, para ver qué diferencias son las que tengo. Terminando esto, ya puedo tener mi conciliación bancaria de este mes, donde tengo que llegar al saldo que tenga la empresa, ¿ok? Entonces, es un poquito medio complicado, ¿no? Sí, yo sé que es difícil seguir todos estos procesos, pero espero que lo puedan realizar, ya que su siguiente actividad es eso. Ya la actividad pasada hicieron una conciliación bancaria de una empresa y ahora es seguir haciendo otra conciliación bancaria, utilizando la conciliación bancaria que hicieron en su actividad número 2. Ahora van a hacer la actividad número 3 siguiendo la conciliación bancaria. No se les olvide seguir el formato, no se les olvide seguir los pasos de comparar. ¿Sí? En realidad se tiene que comparar todo contra todo, ¿sí? Lo que vendría siendo auxiliar con conciliación y estado de cuenta. Estado de cuenta con lo que vendría siendo auxiliar y conciliación bancaria. Entonces, para que puedan realizar su conciliación, si les hace falta una comparación, no les va a cuadrar, entonces tienen que verificar por qué no les está cuadrando. Ok, espero que no tengan dudas al respecto. Si tienen dudas, por favor consulten con su tutor y realicen su actividad de aprendizaje para que la puedan mandar al correo correspondiente. No me queda más que agradecerles su atención y su tiempo que han prestado a esta sesión. Mil gracias.